Queridos amigos, Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, Tribuna Euskadi, que organizamos con la colaboración de Orange, Petronor y BBK. Hoy tenemos el placer de recibir a don Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras en Euskadi, al que va a presentar don Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales. La tribuna es suya. Egunon Danori, es para mí una satisfacción y un placer presentar ante ustedes a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi. Permítanme, en primer lugar, decir que esta breve presentación, estas palabras que me han encargado que diga, no las abordaré como un vistazo al pasado, que es lo que supongo se espera, básicamente en un acto como este, que el presentador haga un relato más o menos concentrado de los méritos y de la hoja de servicios o del currículum del presentado. Y no, ciertamente, porque Unai Sordo no tenga su propia trayectoria, su propia eficaz, brillante trayectoria, sino porque lo que yo destacaría en él, precisamente, es que se trata de una persona joven que ha asumido el reto de comprometerse con el futuro. Y yo creo que eso es, sin duda, lo más importante. Si me permiten la broma, es ciertamente importante porque, como decía, creo, Woody Allen, nos interesa especialmente el futuro porque es el lugar en el que esperamos pasar los próximos años de nuestra vida. Pero, al margen de bromas, yo creo que personas jóvenes, Unai tiene 36 años, es por tanto muy joven, personas preparadas, Unai es un graduado social diplomado en la Universidad del País Vasco, en la UPV, que después de una breve etapa en la empresa privada se incorporó al sindicalismo y asumió prácticamente desde su inicio tareas de responsabilidad. En el año 2000 era ya secretario de Juventud, pues ha hecho una carrera meteórica en el sindicalismo, como es obvio y como está a la vista de todos nosotros. Personas con talento. Unai no es solo un lector voraz y un amante de la literatura, sino, voy a descubrir una primicia, es incluso autor de una novela corta, que no creo que hoy firmará ni entregará, pero que seguramente estará a disposición de todos nosotros. Es una persona con inquietudes, que, digamos, al menos tiene la pretensión, iba a decir que sabe combinar, pero tiene la pretensión de combinar su trabajo con sus pasiones, la fotografía, el viaje, la charla con los amigos. Digo que es buena noticia, porque ciertamente necesitamos personas así para construir un futuro viable en términos humanos. Porque yo estoy convencido de que solamente, efectivamente, solo será viable ese futuro si somos capaces de hacer entre todos una sociedad progresivamente más inclusiva, más cohesionada y, por tanto, lo que es lo mismo, más justa. En segundo lugar, creo que es también una buena noticia que foros como este, Foro Nueva Economía, preste su tribuna a personas como Unai, a sindicalistas, a dirigentes sindicales. Hace escasamente 6 días lo destacaba también Carlos Trevilla en la presentación de Dámaso Casado. Y creo que es ciertamente una buena noticia. Tenemos ante nosotros, y no descubro nada, tiempos extraordinariamente complejos, que están presididos por el signo de la incertidumbre. Todo el mundo habla de incertidumbre. Pues bien, yo estoy totalmente convencido de que solo construiremos respuestas eficaces frente a esos tiempos complejos si, además de reconocer la complejidad, es decir, no hacernos trampas en el diagnóstico, aceptamos o lo hacemos desde el reconocimiento de la diversidad, desde el reconocimiento recíproco de nuestra legitimidad y bajo el convencimiento de que el bienestar y el progreso es una aspiración legítima de absolutamente todas las personas. Creo que decía el archicitado presidente Obama, que es un verdadero caudal de citas, que una sociedad no puede construir su prosperidad basándose únicamente en incrementar el bienestar de los que ya son prósperos. Pues bien, en este proceso, y termino ya,
Creo que el sindicalismo tiene mucho que aportar. Es más, estoy convencido de que sin el sindicalismo, de que sin su participación activa, no tenemos nada que hacer. Mi modesta opinión, que espero no confundir con un exceso de voluntarismo, aunque también creo que hay que ser un poco voluntarista, porque solo se consigue lo que se desea y, por tanto, hay que tener, hay que atreverse a desear. Digo que mi modesta opinión es que avanzamos en la dirección correcta. Avanzamos en en el consenso o en un cierto grado de consenso acerca de que la verdad no es ni exclusiva ni excluyente. Es decir, avanzamos en la capacidad de compartir nuestras verdades, porque hay espacio de encuentro. Yo estoy convencido de que hay espacio de encuentro y si identificamos y ocupamos ese espacio, esto será en beneficio de todos, no solo de las partes, sino del conjunto. Y al tiempo será un ejercicio de ciudadanía activa, porque participar en la elaboración de las decisiones es un paso imprescindible para asumirlas como propias, para asumirlas responsablemente. Se trata de decisiones siempre más eficaces que las que vienen impuestas. Yo sé que Unai es de esos, pero evidentemente él se lo va a contar mucho mejor que yo y además ustedes han venido a escucharle a él y no a mí, así que le cedo gustosamente la palabra. Gracias. Bueno, egunon, guztioi. Después de las palabras de Tomás, voy a dejar de lado todo lo que tenía escrito porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. No es broma. Decía buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la amabilidad, por acudir a esta tertulia, a esta cita. Eskerrik asko, guztioi, hemen zaudetelako. Hitzaldi hau, azkarrago eta errazago egiteko, gaztelaniaz egingo dut, nire euskararen maila oraindik ez da nahiko ona hitz egiteko. En primer lugar, quisiera agradecer sinceramente al Foro Europa Tribuna Euskadi la posibilidad de participar en este foro de trayectoria y prestigio contrastados. Me parece importante, como también decía Tomás Arrieta, que las organizaciones sindicales, que en este caso Comisiones Obreras de Euskadi, podamos exponer nuestros puntos de vista y nuestros análisis. Y me parece importante que en Euskadi, donde hay una tendencia poco constructiva a funcionar en base a estereotipos y clichés, personas y organizaciones de distintos ámbitos y tendencias seamos capaces de escucharnos y contrastar nuestras formas de ver y entender nuestra compleja sociedad. Y, por supuesto, quiero hacer extensivo este agradecimiento al propio Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, por su amable presentación. Sin duda, uno de los retos que los agentes sociales y económicos vascos tenemos es el de hacer revivir los órganos de participación sociolaboral en Euskadi, pioneros en su día y que hoy aparecen más lánguidos de lo debido. Sin duda, no es el trabajo y la vocación de gente como Tomás la causa de esta situación indeseada, al menos por parte de Comisiones Obreras. Debemos procurar entre todos y todas que estos órganos institucionales recobren el vigor debido y estoy seguro de que el presidente del CRL va a seguir poniendo todo su empeño en esa tarea. No cabe duda de que la actual situación económica y sus consecuencias en el mercado de trabajo son prioridades para una organización sindical como es Comisiones Obreras. Estamos ante una crisis de duración incierta, de intensidad variable y con características propias. Una crisis que ha sacudido buena parte de los cimientos en los que se ha basado el crecimiento económico de los últimos años. Porque es cierto, la crisis ha sido global, gestada en las esferas de la economía financiera y directamente vinculada a mercados de carácter especulativo y a controles de esos ámbitos que se han demostrado totalmente insuficientes. Pero también que es una crisis económica en toda regla. Una crisis que alude al patrón de crecimiento que se había dado en cada país, que golpea en cada sector de la actividad económica y que no debe ocultar las propias deficiencias y riesgos que nuestro tejido económico venía acusando. La crisis es mucho más grave, producto de la situación financiera internacional. Pero Euskadi tenía sus propios riesgos y síntomas de agotamiento en actividades de gran importancia para nuestro país. No está de más recordar tampoco que esta situación se ha dado tras un largo periodo de crecimiento económico.
un crecimiento que ha conllevado un fuerte incremento de los beneficios empresariales y una ganancia por parte de las rentas de capital sobre el conjunto de la renta generada. Que gran parte de esos incrementos de capital acumulado han ido a mercados financieros en detrimento de las inversiones destinadas a reforzar la inversión en la economía real. Que estos mercados de capitales han generado sus propias inercias especulativas cada vez más alejadas de la necesidad de financiación de la economía real y, además, que se han movido en unos mercados de controles ineficaces, como el tiempo ha demostrado. Que, por otro lado, gran parte de la actividad generada se ha dado en sectores poco productivos, intensivos en mano de obra precarizada y que han conformado un patrón de crecimiento no suficientemente sano en Euskadi y con los pies de barro en el Estado. Que el otro gran motor de la economía, la demanda interna y el consumo, ha estado muy vinculado a dos variables. Una, el incremento de la población ocupada y de los niveles de empleo, eso sí, en buena parte en actividades como las señaladas. Y otra, el creciente endeudamiento de las personas. Sin caer en conclusiones precipitadas, sí creo que la evolución de la situación económica deja al menos alguna nota importante. Primero, la imperceptibilidad del mercado como asignador ideal de recursos económicos y la incapacidad del mercado de autorregularse, mucho más regulado, entre comillas, en base a intereses de parte y la acción de lobbies o grupos de presión que a supuestos preceptos abstractos de carácter más o menos liberal. Segundo, que una economía cada vez más abierta e internacionalizada, concurrir en marcos de competencia global en base a alargar las viejas ventajas comparativas del ajuste laboral es poco menos que un suicidio. Esta crisis es, por tanto, y entre otras muchas cosas, una oportunidad de relegitimar y reivindicar dos cuestiones. Uno, la necesidad de resituar el valor del trabajo en el centro de la sociedad y de la creación de valor. Y dos, la vigencia de actores reguladores de la actividad económica. Y entre esos actores, evidentemente, voy a poner el énfasis en el sindical, en la acción colectiva y organizada de los trabajadores y trabajadoras para erigirse en poder o contrapoder de las relaciones económicas, que siempre son una concurrencia, no lo olvidemos, de intereses de parte. En esto quiero hacer una breve anotación. Comisiones Obreras defiende intereses de parte en el conflicto social. Intereses de parte que tenemos voluntad de insertar y hacer compatible con la búsqueda de espacios de interés general que se concreten en pactos sociales para fortalecer un determinado consenso social, siempre sobre la base de defender estados sociales y democráticos. Pero vuelvo a lo de la vigencia renovada del papel sindical en la actual coyuntura y el valor del trabajo. Comisiones Obreras quiere situar el trabajo en el centro de la sociedad. El trabajo como auténtico motor de la creación de riqueza, porque ahí aparece o debe aparecer el sindicato y el sindicalismo como rectores de ese motor para repartir esa riqueza equitativamente. Bajo conceptos que hablaban de sociedades postindustriales que han acabado derivando casi en sociedades postproductivas o en conceptos de sociedades postproductivas en las que el espejismo de la generación generalizada de valor y de riqueza se desvinculaba de la economía real, toca recuperar el valor del trabajo. Pero para nosotros, recuperar el valor del trabajo tiene que hacerse desde una premisa. El trabajo debe ser el principal elemento sobre el que se base una ciudadanía social plena. El trabajo y todo lo que se genera con él, los salarios directos y diferidos, el valor que se crea, la recaudación redistributiva y los sistemas de protección social. Y para ello es necesario que el trabajo y el empleo que se genere se den en unos parámetros y en unos estándares de calidad y de derechos asociados. Se ha demostrado en esta crisis que la creación de empleo de baja calidad, que añadía poco valor y escasa productividad, ha derivado gran parte de la inversión a sectores de escaso recorrido, bien por la competencia abierta en el marco de una economía global, bien por la volatilidad de sus actividades ante el mínimo cambio de ciclo. En segundo lugar, parece haber un consenso sobre la incidencia en la crisis del parón de la demanda agregada, en Euskadi de la demanda interna y
y de los principales países de nuestro entorno a la hora de explicar parte de los actuales problemas económicos. El sistema tenía y tiene una contradicción difícil de conjugar. Por un lado, la exigencia de la economía global de reducir costes, también salariales; por otro, mantener consumos internos vigorosos, sobre todo en países con déficits exteriores acusados. El acceso fácil al crédito bajo apareció como el espejismo que resolvía la tensión citada. El sobreendeudamiento de la gente y de las familias y la fragilidad de este espejismo debe dejar paso a otra convicción eminentemente sindical, que solo mediante la acción colectiva de los trabajadores, solo mediante la acción sindical, se pueden lograr redistribuciones equitativas de la riqueza, a través de políticas salariales y de políticas sociales, de forma conjunta, en este caso, con otros agentes políticos y sociales. Para ello hay dos cuestiones claves que solo voy a citar. Por un lado, reforzar el papel del sindicato en la empresa, asumiendo parcelas de codecisión y eliminando la antigualla franquista del poder de organización y dirección único empresarial. Y, por otro lado, articular eficazmente los ámbitos geográficos y funcionales de intervención sindical, sobre todo en materia de negociación colectiva, para limitar la competencia en base a ajustes laborales, en espacios que ya hoy son espacios económicamente integrados. Por tanto, el valor del trabajo y sus derechos asociados y la validez de la acción colectiva sindical para lograrlo, junto con la necesidad de cambiar determinados patrones de crecimiento, forman parte de las razones que sostienen la posición de Comisiones Obreras de Euskadi para apoyar la posición de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en todo lo referido al diálogo social estatal, al que al final me referiré. Ahora quiero plantear una serie de cuestiones para situarnos en la realidad sociolaboral y sindical que tenemos en Euskadi. Y, por tanto, bebo agua. En primer lugar, quiero definir en tres notas los principales anclajes de Comisiones Obreras de Euskadi. Primero, somos un sindicato de clase y sociopolítico, que pretende fortalecer, por tanto, elementos que cohesionen la sociedad y a los trabajadores por el hecho de serlo y al margen de las situaciones que ocupen en cada momento, en su vida activa y fuera de ella. Por tanto, defendemos un determinado modelo de negociación colectiva, articulada y solidaria, que teja redes de derechos y de necesidades de cooperación mutua, por ejemplo, entre trabajadores de pequeñas y grandes empresas, y un determinado modelo de diálogo social en el que las organizaciones sindicales seamos actoras principales en el diseño de políticas sociales y, aún más, del conjunto de políticas que tienen una incidencia directa sobre la actividad económica. Segundo, la evidencia de que somos un sindicato vasco por nacimiento y por devoción. Reconocemos y participamos de la existencia de elementos de subjetividad colectiva, si se me permite el palabra, que definen una sociedad que se autorreconoce como tal. Esto tiene su correlación con la existencia de un cierto espacio socioeconómico propio, en ningún caso incondicionado por lo que nos rodea, y que también lleva aparejado un sistema de relaciones laborales con sus especificidades. Somos también un sindicato confederal por convicción y por racionalidad. Somos parte de las Comisiones Obreras de España como muestra de voluntad solidaria con gentes con las que también compartimos indudables complicidades y elementos comunes, y también por la propia eficacia en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores vascos. Tercero, nuestro modelo de construcción de país prefiere su definición jurídico-política desde la transversalidad entre distintos. Entendemos Euskadi como un espacio compartido entre gentes con sentimientos y conceptos de pertenencia nacional distintos, no necesariamente incompatibles, pero sí distintos. Por tanto, entendemos que tenemos que definirnos desde la libertad identitaria y el acuerdo sobre los marcos de convivencia. Todo ello fundamentalmente encaminado a consolidar una ciudadanía cuyo nexo de unión colectivo sea, ante todo, participar de un marco de derechos comunes. Entendemos que es desde esos conceptos donde todo lo explicado antes en cuanto a ciudadanía social adquiere toda su extensión. Quiero hacer referencia a dos cuestiones más. Una, la relación intersindical en Euskadi, y otra,
la situación del diálogo social. Respecto a la primera, está en los genes de las comisiones obreras, que se traducen en nuestros principios generales, ser un sindicato que apuesta por la acción sindical unitaria, por la unidad sindical. Sería una ingenuidad por mi parte decir que cualquier horizonte en este sentido esté cercano en Euskadi. Bajo mi punto de vista, hay una dinámica que podría posibilitar algún escenario de unidad y otra que lo imposibilita. La que lo imposibilita es lo que hemos venido a denominar politización de la unidad. Sería un escenario que priorizaría absolutamente las estrategias de carácter político hasta el punto de subordinar la acción sindical y sus lógicas al interés supremo de la estrategia en cuestión y a reforzar la posición de quienes la sustentan. En Euskadi, el ejemplo más obvio es la llamada acumulación de fuerzas soberanistas. No porque tal cuestión no pueda ser políticamente defendible por quien lo desee, sino por el hecho de que el resto de acciones sindicales se someterían a las necesidades políticas de esa acumulación. En ejemplos concretos, impedir avanzar en materias, por ejemplo, como la salud laboral, porque se considera que tal acuerdo legitima un supuesto statu quo cuya deslegitimación se entiende como prioritaria respecto a las medidas sindicales en cuestión. La dinámica que podría posibilitar escenarios de acuerdo, aunque fueran parciales, sería la sindicalización de la unidad. Conlleva poner en la primera página de las prioridades las lógicas sindicales, quizás desde la base de búsqueda de un mínimo común que no implicase la abdicación de nadie de sus propuestas sociopolíticas. Siguiendo con el ejemplo anterior, sería consensuar una propuesta sindical para abordar temas de salud laboral en los marcos actuales sin prejuicio de buscar o no otros marcos distintos. En definitiva, poder buscar espacios de acuerdo sin exigir a nadie a que renuncie a ser lo que es. No tengo ningún problema en reconocer que soy bastante pesimista sobre por dónde pueden ir las relaciones intersindicales a futuro. Creo que fundamentalmente la situación política y el diagnóstico que por parte de algunos se hace de ella y la aspiración hegemónica como patrón de todo por parte de ELA, junto con la dependencia de LAB y el vértigo que le produce dejar flancos abiertos ante la posición comentada por parte del sindicato mayoritario, impiden ver cualquier luz al final del túnel. En Comisiones Obreras tenemos claro que la falta de unión sindical debilita nuestra posición ante las organizaciones empresariales. El hecho de no tener el mismo modelo de país no es o no debiera ser ninguna tragedia. Incluso que no fuéramos capaces de tener demasiados puntos en común por tener modelos sindicales distintos. Creo que lo que hace más preocupante la división sindical en nuestro país es que se hayan instrumentalizado todos y cada uno de nuestros campos de actuación sindical en aras a pretensiones hegemonistas. El mapa sindical vasco es un sindicalismo a cuatro y creo que sería bueno que todos lo asumiéramos así. Todos podemos legítimamente tratar de mejorar nuestro peso y nuestra influencia en los sectores, en las empresas y a nivel general. Pero es muy serio que esa pretensión, como digo, legítima, sea motivo para experimentar con cosas tan importantes como la negociación colectiva o la huelga general. La negociación colectiva, elemento central en la acción sindical, se ha visto en este país sometida a experimentos muy peligrosos. No se puede bloquear y minimizar la referencia de los convenios sectoriales para focalizar la acción o presunta acción en las empresas porque alguien ha pensado que ahí maximiza sus recursos organizativos frente a competidores sindicales. Ese escenario conllevó posicionamientos sindicales muy distintos a eso que se pretende solidificar como mayoría sindical y minoría sindical vasca. Comisiones Obreras de Euskadi no va a apostar nunca por el frentismo sindical, es decir, por la decisión a priorística de situar en un lado del río a unos y en otro a otros. Eso no quiere decir que no sepamos cómo piensa y cómo entiende la acción sindical cada uno y no sepamos qué modelos tienen más puntos en común con el nuestro. Respecto al diálogo social que previsiblemente se va a iniciar esta misma semana en Euskadi.
Comisiones Obreras de Euskadi entiende que el diálogo social tiene que instalarse como una cultura para abordar los problemas socioeconómicos y laborales. Lejos de diluir o desnaturalizar el conflicto social, se trata de una herramienta más para canalizarlo y hacer valer las propuestas y los intereses de la parte de la gente trabajadora. Queremos intervenir en las decisiones sobre cómo se regulan nuestras condiciones de trabajo y de vida, porque si no, esas regulaciones se producen sin nuestra intervención y si lo hacen actuando en forma de lobby los poderes económicos. Queremos intervenir a través del diálogo social porque no somos partidarios de una especie de despotismo ilustrado del todo para el pueblo, pero sin el pueblo, o al menos sin las organizaciones representativas de las trabajadoras y los trabajadores. Evidentemente, la política y sus instituciones tienen una legitimidad que nosotros no cuestionamos, pero los sindicatos también tenemos la nuestra y la pretendemos hacer valer. La legitimidad para representar los intereses de la gente trabajadora en todos los campos en los que se jueguen nuestros partidos. Quien prefiera ni vestirse de corto y quedarse en la grada haciendo ruido y dejando al equipo con 9 está en su derecho, pero desde luego no es a nosotros a quien corresponde dar explicaciones por hacer lo que todo el movimiento sindical internacional hace. Por tanto, vamos a estar ahí, en un momento de gran importancia, tanto por lo delicado de la situación económica como por la posibilidad de que se completen las transferencias de las políticas activas de empleo en Euskadi. Siempre hemos querido que esas transferencias se diesen. Queremos que lo hagan con la suficiencia presupuestaria que permita acometer políticas públicas útiles en un momento de incremento del desempleo y donde la recualificación de los trabajadores aparece como un factor clave a la hora de promover un cambio en el tejido productivo del país y para consolidar nuestros derechos. Me parecen preocupantes las noticias que llegan desde hace varios meses de las mesas de diálogo social a nivel estatal. Es llamativo que, pese a que es prácticamente unánime la idea de que el mercado laboral no tiene nada que ver en esta crisis, se ponga tanto énfasis en la reforma del mismo como medio para superarla. Con esta legislación laboral se crearon varios millones de puestos de trabajo y con esta legislación laboral se están destruyendo a ritmo de vértigo. ¿Cómo se puede hablar, por tanto, de rigidez en el mercado de trabajo español en esta situación? La legislación laboral y el mercado de trabajo ni genera ni destruye empleo, no mareemos la perdiz. Es el tejido productivo débil, la estacionalidad y una cultura de temporalidad extendidísima en las empresas la que ha dado forma y características al empleo y al mercado de trabajo en el Estado. No debe ser devaluando el empleo como se salga de esta crisis, ni apelando a la dualidad del empleo como excusa para rebajar las garantías de los que las tienen y hacer así un mercado de trabajo precarizadamente igualitario. En primer lugar, porque más que un mercado dual, el mercado laboral español y también el vasco es un mercado segmentado de forma múltiple, entre temporales e indefinidos, sí, pero también entre mujeres, inmigrantes, jóvenes, trabajadores de contratas, trabajadores autónomos dependientes e incluso más situaciones. Lo que necesitamos es eliminar determinadas pautas de gestión, generar valor por la vía de la cualificación del empleo, fomentar la estabilidad como una forma de incrementar la productividad. Las propuestas patronales en Madrid han pretendido descausalizar la contratación y desjudicializar el despido. Con ello, de hecho o de derecho, se abarataría el despido, se precarizaría al conjunto de la población trabajadora y se daría una transferencia de rentas del trabajo a rentas de capital mediante una pérdida de garantías. Transferencia de rentas e incremento de poder discrecional empresarial. No me parece que casen bien tales propuestas con las necesidades reales de cambio del patrón de crecimiento, de avanzar en investigación, desarrollo e innovación y, por tanto, en la mejora cualitativa del trabajo como elemento central. Y quizás, solo digo quizás, haya algo más. Un proceso de involución por parte de COE que se esté planteando por qué tiene que haber diálogo social, por qué tiene que haber negociación colectiva, y desde esa reflexión estén planteando programas de máximos que impidieron renovar
el ANC, el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, que puede embarrancar, esperemos que no, el diálogo social para, rotos los puentes, ejercer de lobbies ante los gobiernos de turno. Por cierto, estrategias que no sé yo de qué, no me suenan lejanas y no necesariamente promovidas por organizaciones empresariales. Termino. Comisiones Obreras de Euskadi está inmersa en un trabajo ilusionante, un trabajo para activar todas las potencialidades sindicales a la hora de influir en la sociedad que nos rodea, de la que somos parte y a la que pretendemos transformar. Como siempre en nuestra historia, con los principios de la solidaridad y la libertad por bandera y con la intención de mejorar la vida, las condiciones de trabajo y de vida de nuestra gente, de la gente trabajadora en Euskadi y en cualquier parte del mundo. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias. Si le parece, empezamos por estas cuestiones. Cada día se revelan datos más desalentadores sobre la crisis. El último, la previsión de que la ocupación hotelera disminuirá este verano en el País Vasco hasta un 17%. El Correo publica hoy que los juzgados vascos tramitan cada día 3 embargos de pisos por impago de la hipoteca y las subastas quedan desiertas al ser superior la deuda al valor de mercado. Amenaza la deflación con el dato de inflación negativa de 1 punto en junio, 1/10 más que en mayo. Y te preguntan qué pronóstico hace Comisiones Obreras Euskadi sobre la evolución y la salida de la crisis en el País Vasco. Bueno, nosotros evidentemente no tenemos datos que permitan ser especialmente optimistas respecto a la evolución de la situación económica. Nosotros pensamos que Euskadi tiene determinados puntos a favor a la hora de salir de esta situación económica, un tejido productivo más equilibrado que en otros lugares, una internacionalización importante de la economía, pero evidentemente dependemos de variables que se escapan del ámbito de Euskadi, de variables internacionales, de variables respecto a la financiación de las empresas, del consumo, una serie de cuestiones que están en parámetros muy amplios y, por tanto, es difícil hacer pronósticos y, aparte, yo para hacer pronósticos soy muy malo y viendo también cómo ha sido francamente complicado, ¿no?, por parte de los expertos y de los gurús pronosticar la crisis y pronosticar la salida de ella, pues yo no voy a hacer ningún pronóstico. A mí me parece muy importante, sabemos cómo hemos entrado en esta crisis, a mí lo que me parece más importante es cómo se sale de esta crisis, ¿no? Y como he tratado de explicar brevemente en la charla, yo creo que hay determinados dogmas que se han caído y creo que lo que toca es salir con una economía más cohesionada, con un modelo social más cohesionado, con una valorización del trabajo y con una valorización de las empresas que realmente generan valor añadido y generan productividad no en base al deterioro del trabajo y del empleo, sino en base a otros parámetros. El Lehendakari ha manifestado que si ELA y LAB no acuden a la mesa de diálogo social, no van a ser esperados. Ante esta situación, y si es que se producen, ¿qué fuerza legitimadora pueden tener los acuerdos con Comisiones Obreras y UGT? También le preguntan de qué manera cree usted que ELA y LAB, autoexcluidos del diálogo social, van a tratar de condicionar y obstaculizar los posibles pactos contra la recesión. Bueno, yo creo que legitimidad del espacio de diálogo social absoluta. Evidentemente, a nosotros nos gustaría que el conjunto de organizaciones sindicales estuviera presente en esas mesas, pero también, de forma evidente, nada podemos hacer ante quien ha decidido que no va a participar. En todo caso, en esas mesas vamos a contrastar propuestas de parte, como he dicho antes, de unos y otros. Veremos si somos capaces de llegar a acuerdos y esos acuerdos tendrán que plasmarse a través de las disposiciones legales oportunas y, por tanto, con toda la legitimidad, tanto por el ámbito del diálogo social como por el ámbito parlamentario en los foros en los que se aprueben las medidas. Y no sé cuál era la otra parte de la... ¿De qué manera van a condicionar y obstaculizar los posibles pactos contra la recesión? Y ya aprovecho para hacerle esta otra pregunta. Si no participan ELA y LAB en el diálogo social, ¿deberían dejar de recibir la subvención que reciben del Gobierno vasco por su participación en el Consejo Vasco de Empleo y otras ayudas oficiales? Bueno, es que en el Consejo Vasco de Empleo, que yo sepa, estas organizaciones en ningún momento han estado.
es lo que me consta, ¿no? Y por tanto sí resulta curioso que quien se pasa el día hablando de no sé qué financiaciones, pues bueno, pues reciba una financiación por estar en un consejo en el que no está, ¿no? En todo caso, yo no voy a entrar en ese tipo de valoraciones. Yo creo que la financiación tiene que ser absolutamente clara por la participación en los órganos institucionales tal y como se establezca, y no voy a hacer más valoraciones en ese sentido. El señor García le pregunta si es partidario de la ilegalización del sindicato de la izquierda abertzale ELA. No. ¿Los sindicatos nacionalistas sitúan sus objetivos políticos por delante de los laborales? Creo que determinadas organizaciones sindicales han entendido que, que determinado escenario político es absolutamente prioritario respecto a otras cuestiones. Creo que eso que se dio en llamar la acumulación de fuerzas ha mediatizado y está mediatizando absolutamente la acción sindical de determinadas organizaciones y, por tanto, a nosotros nos parece un error estratégico importante, pero evidentemente creo que eso es así, ¿no? No creo que haya que pensar demasiado para llegar a esa conclusión, pero sí, yo creo que es así. Señor Sordo, ¿le parecen viables los objetivos de protección social que se ha propuesto el Gobierno vasco y que ha puesto sobre la mesa en las reuniones preliminares al diálogo social? ¿No lo pone muy difícil, le preguntan, el desplome de la recaudación fiscal? ¿Qué le parece a Comisiones Obreras la previsión de endeudamiento en 1.700 millones de euros y del recorte del gasto del 5% que hace el consejero de Hacienda del Gobierno vasco? En primer lugar, decir que en estas reuniones previas básicamente lo que hemos hablado es de un método y de un guión de discusión en todo lo referido al diálogo social. No hemos entrado a valorar en profundidad ningún tipo de propuesta más allá de que, pues sabemos cómo se mueven todos estos ámbitos, que está relacionado con lo mediático y todas estas cuestiones. Por tanto, las discusiones tendrán que darse cuando esas mesas estén constituidas y ahí entraremos a evaluar las medidas concretas y los supuestos gastos o no gastos en materia de protección social. Yo creo que la Comunidad Autónoma Vasca tiene una capacidad de endeudamiento. Hay que explotar esa capacidad de endeudamiento sabiendo, evidentemente, que no nos podemos volver locos y sabiendo que la deuda hay que pagarla y que, por tanto, hay que tener cuidado con las cosas que se hacen, pero hay una capacidad de endeudamiento que ahora mismo me parece importante para reactivar la economía, para reactivar la actividad económica, y creo que es una de las vías a explorar en este proceso de diálogo social. Pero, como digo, en las medidas concretas y en las cantidades concretas entraremos en ello cuando realmente se constituyan las mesas. No queremos hacer diálogo social a través de mensajes, a través de los medios de comunicación o a través de lógicas mediáticas, ¿no? Sino que queremos hacer una cosa seria, con tranquilidad, con la rapidez que exigen determinadas actuaciones, con la estructuralidad que exigen otras determinadas actuaciones que tienen en los medios y largos plazos su incidencia y, por tanto, queremos ser discretos y serios con esto. ¿Cuál cree que sería el límite apropiado de endeudamiento del Gobierno vasco, de las haciendas públicas vascas? Pues no lo sé realmente. Yo creo que en esto va a haber que mantener un equilibrio. Evidentemente, como digo, la deuda, la capacidad de endeudamiento del Gobierno está ahí. Es una capacidad por explorar, pero también que somos conscientes de que las deudas hay que pagarlas, que las deudas hay que diferirlas a lo largo del tiempo y que tienen que servir para reactivar una actividad económica que ahora mismo necesita de ese endeudamiento. A nivel estatal se maneja la reducción de las cuotas sociales como incentivo a la creación de empleo. ¿En Euskadi debería hacerse por la vía del cupo o cree que sería posible un convenio entre las administraciones central y vasca? Esa será una de las cuestiones que también entremos a debatir en el proceso de diálogo social. Yo creo que las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado sabemos cómo se rigen a través del cupo y, evidentemente, pensamos que puede haber espacios ahí de discusión entre determinadas partes de las políticas activas donde se podrían, donde hay matices y donde habría que discutir. En principio, desde luego, nosotros no cerramos ninguna puerta a ninguna forma de financiación de esas políticas activas y las exploraremos en función de las propuestas de cada parte. Uno de los capítulos de la negociación en los que se prevén discrepancias entre la parte sindical y los representantes empresariales es el de las condiciones en que deben ser aprobados los expedientes de regulación de empleo. ¿De qué manera puede ayudar el Gobierno vasco al consenso en este aspecto del diálogo social? Hombre, nosotros evidentemente somos partidarios de que haya una vigilancia estricta de cómo se plantean los expedientes de regulación y, evidentemente, preferimos y somos partidarios de que se aprueben los expedientes que lleven el acuerdo sindical, ¿no? Más allá de que haya situaciones complejas que habrá que analizar
en cada caso, pero evidentemente nuestra prioridad es porque se dé mucho valor al hecho de que haya un acuerdo con la representación legal de los trabajadores en la empresa en cuestión. ¿Cómo ve la negociación colectiva en Euskadi y en el conjunto del Estado? Bueno, en Euskadi, en primer lugar, veo una negociación colectiva paralizada. Creo que producto fundamentalmente ahora mismo de la situación económica, una situación económica que, bueno, pues que está reteniendo y que está lanzando dudas sobre la negociación colectiva. Creo que evidentemente hay que revitalizar la negociación colectiva en nuestro país. Y no podemos olvidar que una de las grandes discrepancias, uno de los grandes puntos de discrepancia entre las organizaciones sindicales ha sido el modelo de negociación colectiva que hemos tratado de defender cada uno de los sindicatos y, evidentemente, por su parte, las organizaciones empresariales. Para nosotros, la negociación colectiva es muy importante, los contenidos de la negociación colectiva, eso es evidente, no solo los contenidos clásicos de salario y jornada, sino los contenidos que den cualidad a la negociación colectiva. Estoy hablando de igualdad, de contratación, estoy hablando de conciliación, de un montón de cosas, temas relacionados con la salud laboral. Pero tan importante como los contenidos, o casi tan importante como los contenidos, es la estructura de la negociación colectiva en un país donde la preeminencia de las pequeñas y medianas empresas creo que exigen de tener unos convenios sectoriales que agrupen al conjunto de los trabajadores, unos convenios sectoriales potentes sobre los que articular la negociación colectiva en las empresas. Ese es el modelo de comisiones obreras y nos parece muy preocupante que desde instancias fundamentalmente sindicales y en algunos casos con la connivencia clara de determinadas patronales se haya apostado por atomizar la negociación colectiva, por llevar la negociación colectiva a los ámbitos de las empresas y, de alguna manera, por individualizar las relaciones de trabajo a través de la pérdida de referencia de esos convenios sectoriales. Le leo otra pregunta que nos ha llegado. Los ingresos de las administraciones públicas vascas han caído en picado de cara a 2010. ¿Cree que son posibles congelaciones salariales para los empleados públicos vascos? Vamos a ver, las recaudaciones de las administraciones públicas, evidentemente, han caído motivo de la situación económica. Nosotros hemos hecho en su día, cuando las cifras macroeconómicas eran sustancialmente distintas, una crítica bastante ácida a las administraciones que en aquellos momentos tomaron medidas recaudatorias procíclicas en vez de dotarse de la suficiencia recaudatoria y, por tanto, de la suficiencia presupuestaria para poder acometer en momentos como este medidas anticiclo, ¿no? Y, por tanto, creo que esa es una crítica que, aunque con efectos retroactivos, si se me permite la expresión, pero creo que es una crítica que hay que mantener al conjunto de las administraciones, porque entonces lo decíamos, que cuando estaba el periodo de vacas gordas había que no había que tomar aquellas medidas de carácter de pérdida de suficiencia en la recaudación. En cuanto al tema de la congelación salarial o no salarial, nosotros estamos defendiendo los acuerdos que están vigentes y que se han firmado tanto a nivel estatal como a nivel de la comunidad autónoma y del conjunto de las administraciones en Euskadi. Esos acuerdos recogen lo que recogen y, evidentemente, nosotros no contemplamos ahora mismo ningún escenario de congelación salarial, tampoco en el ámbito funcionarial. ¿Van a poner ustedes sobre la mesa del Pacto Social la participación de representantes sindicales en los consejos de administración o en otros órganos de dirección de las empresas vascas? Y también le preguntan, ¿codecisión tiene que ver con unir salarios a productividad, flexibilidad y participación en beneficios? El primer tema, desde luego, no lo vemos ahora mismo como una cuestión prioritaria ni que estemos planteando. Desde luego, creo que ahora los problemas del mercado de trabajo y de la economía van por otros derroteros. Con lo de codecisión, lo que estamos hablando es de eliminar lo que decía antes, ¿no? Ese poder unidireccional por parte del empresario sobre la organización del conjunto de las relaciones de trabajo en la empresa. Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de conciliación, estamos hablando, evidentemente, de flexibilidad interna, ¿no? Cuando tanto énfasis se pone en la flexibilidad de contratación o en la flexibilidad de despido, nosotros lo que decimos es que esos no son los problemas de la economía, que desde luego eso no coayuda a salir de la crisis y que en todo caso la flexibilidad interna en las empresas tendrá que pactarse, tendrá que negociarse, reivindicando también el papel del sindicato de la representación legal de los trabajadores en la empresa. Por tanto, de eso estamos hablando cuando hablamos de codecisión. Le pregunto si considera usted justificada la última huelga de los sindicatos nacionalistas solo en Euskadi y si no cree necesaria una huelga general a nivel estatal
ante la situación insostenible en el conjunto del Estado. Nosotros dijimos lo que teníamos que decir sobre la huelga del día 21 en Euskadi. Nosotros nunca hemos entrado a valorar si está justificada o dejaba de estar. Nosotros decíamos que, bajo nuestro punto de vista, era una huelga que no tenía objetivos de carácter socioeconómico, y que era una huelga que se movía por otros derroteros en función de unas claves, de condicionar probablemente lo que ahora está ocurriendo en el marco del diálogo social, probablemente de buscar una determinada preeminencia ante una situación de dificultad económica, y que en cualquier caso era una huelga calculadamente excluyente, incluso en su propia convocatoria y en su propia escenificación. Eso fue lo que dijimos de la huelga. Porque para nosotros la huelga general no es un acto moral, no es un acto de justificación o no justificación. Es una herramienta sindical que tiene que tener unos objetivos, que tiene que tener una estrategia de desarrollo y de gestión de ese resultado de la huelga. Y, desde luego, lo que no se puede es deteriorar una herramienta tan importante para el movimiento sindical, la principal herramienta de confrontación del movimiento sindical. No se puede deteriorar con una huelga en los parámetros que se desarrolló, una huelga eminentemente frentista y que, evidentemente, pues tuvo los resultados que tuvo, como por otro lado, pues probablemente no podía ser de otra manera. Y respecto a lo de la huelga a nivel estatal, vamos a ver, nosotros estamos haciendo un determinado análisis de cuáles son los graves problemas del mercado laboral y de la economía en el Estado español. Estamos apurando todas las posibilidades de negociación para tomar las medidas que nos parecen más oportunas para salir de esta crisis, reforzando el valor del trabajo, y, por tanto, tenemos claro que hay que apurar esos espacios de negociación. También decimos, no nos está gustando la actitud de COE en esta coyuntura. Estamos francamente preocupados por no sé exactamente qué palabra utilizaba antes, pero por la estrategia que está utilizando COE en esta negociación. Y, desde luego, siempre hemos dicho que, si se tomaran medidas que afectaran directamente al conjunto de la clase trabajadora, porque se diera un bloqueo del diálogo social y, por tanto, desde los boletines oficiales se tomaran determinado tipo de medidas, las respuestas de las organizaciones sindicales serían de la máxima contundencia, como, por otro lado, a lo largo de la historia de la democracia en este país siempre ha sido. No voy a hacer una rememoración, un recuerdo de cuándo, por qué y a quién se han convocado las huelgas generales, porque, desde luego, en la idea de las organizaciones sindicales está utilizar la huelga siempre y cuando, como decía antes, tenga unos objetivos, tenga un desarrollo, tenga una estrategia, y las huelgas generales se convocan para ganarlas. ¿Cree que esta crisis va a asestar un golpe mortal al cooperativismo en Euskadi, o, al contrario, las cooperativas vascas resistirán mejor la crisis, por ejemplo, con la renuncia de sus socios a parte o a todo de sus retribuciones, lo que no están dispuestos a hacer ni los sindicatos ni los trabajadores del resto de las empresas? Bueno, yo no tengo datos para decir si esto va a asestar un golpe al cooperativismo. No lo creo, sinceramente. No creo que el cooperativismo en Euskadi vaya a salir absolutamente diezmado de esta situación de crisis económica. Respecto a la segunda parte de la pregunta, que creo que tiene su miga y creo que tiene su mala leche en el buen sentido de la palabra, solo quiero decir que, si el conjunto de los trabajadores renunciara a parte de sus salarios y a parte de sus condiciones salariales, por decirlo de alguna manera, la crisis en el Estado español y la crisis en Euskadi se agravaría gravemente. ¿Considera que los derechos y garantías laborales de los trabajadores no sindicados están en pie de igualdad con los sindicados? ¿Qué le parece la limitación temporal de las liberaciones sindicales completas? Y don Benedicto Martínez le pregunta si se ha planteado alguna vez en comisiones obreras qué hacer ante una posible necesidad general de reducción de prebendas, sueldos y jornales impuesta por la implacable suma de crisis monetaria más competencia imbatible. La segunda me la vas a tener que repetir. Y la primera casi también. A ver, ¿cómo era? ¿Considera que los derechos y garantías laborales de los trabajadores no sindicados están en pie de igualdad con los sindicatos? ¿Qué le parece la limitación temporal de las liberaciones sindicales completas? Bueno, vamos a ver. En el Estado español
Por ejemplo, el sistema de negociación colectiva es un sistema de aplicación general. Es decir, los sindicatos, cuando la representación legal de manera mayoritaria firma un determinado convenio, se aplica al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras afectados por el ámbito funcional de ese convenio. Por tanto, evidentemente, en ese sentido, los derechos de los trabajadores, los derechos que se adquieren a través de la negociación colectiva y también de los pactos sociales están en igualdad de derechos respecto a los sindicatos. Evidentemente, las organizaciones sindicales ofrecemos una serie de derechos a los afiliados y afiliadas, una serie de servicios también a los afiliados y afiliadas que no ofrecemos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, como por otra parte no puede ser de otra manera. Que, por cierto, habría que hacer una valoración cuando se habla a veces quizás con demasiada alegría sobre los índices de afiliación en los sindicatos en el Estado español. Quizás habría que hacerlo siempre desde ese punto de vista, que las normas de eficacia general en España se aplican al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, porque hay otros países donde eso no es así y donde las normas pactadas por las organizaciones sindicales solo se aplican a los afiliados y a las afiliadas de las organizaciones, en cuyo caso probablemente no seguro, los índices de afiliación subirían exponencialmente. ¿Qué le parece la limitación de las liberaciones? Pues es que no sé qué es eso de la limitación temporal de las liberaciones sindicales completas. Evidentemente, las organizaciones sindicales funcionamos con los créditos horarios que se manejan en la legislación y, evidentemente, esto de la limitación temporal no entiendo exactamente por dónde van, más allá de que los estatutos de las organizaciones, en este caso de comisiones obreras, sí establecen límites temporales a ocupar determinados cargos dentro de la estructura. Pero lo otro me parece, no acabo de entender. Aunque, bueno, en un país en el que se ha dicho que las organizaciones sindicales tenemos 200 y pico mil liberados, confundiendo los delegados de personal y miembros de comités de empresa con lo que son liberados sindicales, pues bueno, uno se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que este tipo de discursos, este tipo de cuestionamiento sobre el papel de eso que se llama los liberados sindicales sobre las personas que están dejando gran parte de su tiempo, gran parte de su dedicación, incluso gran parte de su vida en las organizaciones de trabajadores, me parece un discurso peligroso que en determinados sitios se ha implantado, yo creo, de una manera absolutamente demagógica y que yo creo que además tiene que ver con un determinado cuestionamiento del propio hecho sindical, ¿no? Yo creo que en España todavía quizás el hecho sindical no se asume con la normalidad democrática que quizás se asume pues el hecho de que existan partidos políticos como expresiones de la voluntad popular que concurren a unas elecciones y aparecen representados en un Parlamento. Las organizaciones sindicales tenemos en el Estado español 2 millones y pico de afiliados, tenemos 200 y pico mil delegados que no liberados y tenemos la legitimidad que nos dan las miles de elecciones sindicales y los millones de votos de trabajadores y trabajadoras. Por tanto, ya vale de cuestionar la legitimidad de las organizaciones sindicales y de las personas que están y estamos haciendo nuestra labor en las organizaciones sindicales. Cuando se discute de política, un partido opina A, un partido opina B y se discute y se vota, pero nadie cuestiona si el partido A tiene liberados o deja de tener o el partido B tiene liberados o deja de tener. Por tanto, yo creo que este discurso sería bueno dejarlo al lado. No quiero decir que la pregunta entre tanto en este cuestionamiento, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como es un debate que anda ahí, sobre todo en determinadas comunidades autónomas, pues bueno, lo abordo. Lo que le dice el señor Martínez sobre si se ha planteado alguna vez comisiones obreras a renunciar a alguno de los beneficios sindicales, va a ser que no, ¿no? No, evidentemente no, pero es que yo no sé qué se piensa la gente con esto de los beneficios sindicales. Es decir, bueno, por aquello de la crisis, renuncia, sacrificios. Renuncia más. Es decir, yo creo que hay una serie de topicazos sobre la actividad sindical que yo a más de uno y más de dos les invitaría a pasarse una semanita con personas que trabajan en los sindicatos, que hacen extensión sindical a veces en situaciones muy complejas, en empresas con muchísimos problemas a veces por la propia empresa y otras veces que la empresa pone muchísimos problemas a la acción sindical, otras muchas no, evidentemente, pero yo invitaría a más de uno a saber cuál es la vida real de los sindicalistas que están trabajando en las organizaciones sindicales, que son asesores laborales, que son muchas veces confidentes de los afiliados y de los trabajadores, que tienen que tener hasta un punto psicológico o de psicólogos muchas veces. Es decir, yo creo que hay muchísimos tópicos y ahí veo alguna
sindicalista que se ríe, porque es verdad. Hay muchísimos tópicos sobre la actividad sindical que se focaliza en un determinado estigma, en una determinada con un determinado concepto de lo que es la acción sindical, y que me parece que son absolutamente injustos, ¿no? ¿Qué horizonte, y ya con esto terminamos, qué horizonte temporal, qué agenda cree que va a tener el pacto social en Euskadi? Depende demasiado de lo que ocurra con el diálogo social en el Estado. Y también se podría decir que el día 9 el Lehendakari López va a clausurar este curso en Tribuna Euskadi, aquí, con un desayuno parecido al de hoy. ¿Usted cree que el día 9 el Lehendakari podrá dar buenas noticias? Vamos a ver, en los tiempos que lleve el diálogo social en Euskadi, yo creo que, por lo menos por nuestra parte, creo que también por parte de la UGT, tenemos claro que hay determinadas medidas que hay que intentar activar lo más rápido posible. Hay situaciones muy complicadas que se están generando en el mercado de trabajo, gente que lo está pasando mal, y creo que hay medidas, si se quiere, de carácter paliativo respecto a esas consecuencias de la crisis en el mercado de trabajo y en la gente, en los trabajadores y trabajadoras, que hay que adoptar a no mucho tardar. Y, por tanto, rápidamente hay que ponerse a trabajar en ello. Creo que hay otras medidas de carácter más estructural que tienen que incidir más, bueno, en lo que hablábamos antes también, ¿no?, de un determinado cambio en el patrón de crecimiento, de una serie de cuestiones también relacionadas con la propia financiación de las empresas que quizás vayan a requerir unos plazos más amplios. Por tanto, yo creo que va a haber más de una velocidad en el tema del diálogo social, que, por cierto, respecto a los tiempos que lleve el diálogo social a nivel estatal, estoy seguro que no va a tener demasiado que ver, no tiene absolutamente, yo creo que son dos variables que no tienen mucho que ver. ¿Y la segunda parte? Sí, el día 9, que va a venir el Lehendakari, va a tener buenas noticias, en su opinión. Pues espero que tenga buenas noticias. Oye, un Lehendakari tiene que tener buenas noticias. De todas formas, ya vendré yo y haré yo alguna pregunta. Ya sabe que no solo me crujan a mí, ya le haré yo alguna pregunta. Está usted invitado y será muy interesante. Igual doy yo la buena noticia. Ojalá. En nombre de los patrocinadores de Tribuna Euskadi, don Josué Nimaz va a despedir el acto. Buenos días a todos. En nombre de BBK, de Orange y de Petronor, quería agradecer a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi, su presencia hoy con nosotros. Benetan, Dios ustedes, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik hemen, Unai. Esta es una tribuna que tiene por objeto el debate y contraste de ideas y de la pluralidad de la sociedad. En ese sentido, en estos momentos de crisis económica, las opiniones y los criterios del secretario general de Comisiones nos parece que son importantes como elemento clave del debate social y económico. Por tanto, agradecerle especialmente su presencia hoy con nosotros y a todos ustedes el que hayan compartido este desayuno. Eskerrik asko.